7:36 de la mañana, hoy en Le Tengo el Remedio tenemos que hablar de nutrición y cómo llevar una buena nutrición puede evitarnos enfermedades crónicas, y es por eso que en este espacio tenemos el gusto de contar con la doctora María del Pilar Morales, nutricionista, dietista y especialista en estos temas relacionados con las enfermedades versus lo que comemos. Doctora, bienvenida a este espacio. Al televidentes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué son las enfermedades crónicas? ¿Cuáles son esas que podemos identificar que están directamente derivadas de una mala alimentación? Cuando hablamos de enfermedades crónicas están asociadas a que hay un deterioro de algún órgano específico. Entonces, en esas tenemos, por ejemplo, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, la misma obesidad y también el cáncer. Entonces, esa es parte como de lo que se viene manejando mucho en temas de nutrición. Es decir, que se aplica lo que comúnmente se dice, doctora, buenos días, no la he saludado, que somos el reflejo de lo que comemos. Sí, realmente. Y hay algunos cambios, yo creo que es, como lo hemos dicho siempre, la importancia de tener una alimentación adecuada. Creo que realmente cuando uno tiene alguna indicación de cambios en la alimentación es porque algo no ha funcionado bien, ¿sí? Y sobre todo que no tenemos que esperar a que se presente la enfermedad para tomar medidas, sobre todo a nivel nutricional. ¿Cuáles son esos alimentos que representan mayor riesgo y que aportan negativamente a la generación de estas enfermedades? Se ha hablado un poco con respecto al tema de la inflamación crónica, ¿no? Y yo creo que es bueno entender, cuando uno le hablan de inflamación, uno ve como si fuera como edema, ¿no? Como acúmulo de agua. La inflamación es una respuesta normal a algo extraño que está pasando. Si tenemos un trauma, si tenemos una herida, pues el organismo reacciona. Entonces, hay inflamación, eso es una inflamación aguda. Y esa se presenta y es normal. Digamos, es como cuando uno de golpea y le sale un chichón, esa es la inflamación. Esa es una inflamación. O esa en puede el ser brazo o algo así que... Y es normal, es una respuesta normal porque el organismo está actuando hacia algo que está pasando. Cuando hablamos de una inflamación crónica o una inflamación que se le llama, entre comillas, silenciosa o de bajo grado, es que no la percibimos. Es casi que la punta del iceberg. Entonces, eso hace que el organismo presente algunas reacciones a algo que no está bien. Y ese algo que no está bien puede estar asociado a que tengo un consumo de alimentos no adecuado, que puede estar generando una respuesta inflamatoria que afecta a las células y algunos órganos. Y esto puede entonces estar originando lo que hablábamos, temas asociados a diabetes, a enfermedad cardiovascular, la misma obesidad que tanto se está hablando y tanto se está controlando. Entonces hay que saber, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos y nutrientes pueden disminuir esa inflamación? Entonces hay dos. Uno, que sería los alimentos que pueden contrarrestar, ¿sí? O al menos disminuir esa respuesta inflamatoria. Dentro de esos tenemos frutas de colores rojos, ¿sí? Verduras de colores verdes, son muy importantes porque tienen antioxidantes y pueden generar una disminución de esa respuesta inflamatoria. Otros alimentos muy importantes, y yo creo que lo hemos escuchado bastante, es algunas grasas, como son las grasas de ácidos grasos monoinsaturados que están dentro del aguacate, que están en el aceite de oliva y en algunos frutos secos como las nueces o las almendras. Entonces esas podrían ser unas de las que deberíamos tener dentro de la alimentación. Y otras, si es posible, que yo sé que pues depende de la adquisición que tengamos de alimentos, algunos pescados que tienen una importante fuente de omega 3, como es el salmón o las sardinas o el atún. Pescados frescos, ¿no? Idealmente, nada ultraprocesado. Que es algo que el atún enlatado no aplica ahí. Lo ideal es consumir pescados frescos, no enlatados. Todo lo que viene enlatado, pues tiene, obviamente, que adiciones de algunos componentes, doctora, de sodio, de otras cosas para conservarlos. ¿Uno cómo hace para diferenciar si es que está gordito o es que está inflamado? Porque un primo de un amigo ha dicho que estoy desinflamado, que no estoy gordito. Si uno dice pero por dentro está bien. Bueno, y por fuera también. Claro. Pero... esa sería otra parte y ese es otro tema que es como si fuera el edema que hablamos cuando se hace una retención de líquidos, que hay que ver en qué condición se está presentando esa retención, digamos, de líquidos. Uno se da cuenta, puede ser especialista. Uno se da cuenta solamente sin tener conocimiento de nada, uno se da cuenta que la ropa está quedando un poco más apretada, que me estoy sintiendo fatigado o fatigada al caminar, ¿sí? Que me está costando hacer algunas actividades. Uno sí como que lo detecta en ciertas cosas. Ya en nuestro caso, cuando se hace una valoración nutricional objetiva, ya uno define
cuánto hay de masa grasa, cuánto hay de masa muscular y cuánto hay de agua. Y por eso es tan importante que siempre acudan. Yo ya me estoy viendo con cambios, acudamos a un especialista en nutrición, quien realizará una evaluación nutricional objetiva y es donde se puede detectar si ese peso es por agua, Aníbal, como dices, o si es realmente por acúmulo de masa grasa. Se acaba de mencionar las grasas buenas, ¿cierto? Y existen muchas teorías frente a que las que provienen de los animales son mejores que las que provienen de los vegetales. ¿Cuáles son esas diferencias? Y no mencionó usted los quesos, doctora. ¿Qué impacto tienen esos en el organismo? Entonces, si vamos a hablar como tal de grasas, las grasas pueden estar contenidas como grasas saturadas, contenidas dentro de alimentos de origen animal, como son las carnes o los lácteos, ¿sí? La grasa saturada de forma entera. En el caso de la piel grasa de las carnes, pues en exceso va a generar algún efecto que puede generar también una respuesta inflamatoria e estaría asociada a enfermedad cardiovascular. Entonces, si uno va a consumir carnes, ojalá de forma magra, sin la piel, sin la parte grasa de la carne. Ya viene la grasa dentro de las carnes, ¿sí? Se debe tener en cuenta eso. Si tomamos leche entera, la leche entera ya viene con la grasa normal, ¿sí? De la leche de vaca. Y en algunos componentes, pues obviamente los lácteos, como los yogures, pero tienen que estar modificados. Ya hay, por ejemplo, la leche baja en grasa. Entonces, no es quitar la leche, sino modificar la grasa y por eso la importancia de consumir leche. ¿Y en el uso de los aceites, doctora? Y en las grasas como tal, en aceites, idealmente el aceite de oliva se debe utilizar crudo, solo para adición. ¿Sí? Entonces se puede utilizar aceites vegetales, no se recomienda el uso de grasas saturadas como las mantecas, que se usaba hace muchos años. Entonces la idea es utilizar aceites líquidos, si es posible de origen vegetal. Hay aceites que traen esos ácidos grasos monoinsaturados, como lo hablaba del aguacate, ¿sí? El aceite de oliva lo tiene, y hay algunos aceites como el de canola que también tienen ese beneficio de ese tipo de grasas. Pero doctora, por ejemplo, para fritar algo, unas papas, lo mejor es no fritar, eso debe ser ya, ahora hay mucha tecnología. Y no que es lo ideal, que le hemos hablado. Sí. Pero en la parrillita... Unas entonces papas uno puede, en cuanto a alimentos que pueden activar esa inflamación, están, por ejemplo, las preparaciones fritas. Entonces, si yo adiciono grasa extra a los alimentos que ya lo tienen, pues estoy dando un aporte extra de grasa. Entonces, idealmente, utilizar preparaciones al vapor, a la parrilla o en estas freidoras que están con aire, que realmente no se va a hacer ninguna adición de grasa, pero idealmente no, en el hábito alimentario no utilizar. No quiere decir que nunca me voy a comer un alimento frito, pero el ideal del diario es no usar alimentos fritos. Es que una arepa huevo en air fryer de eso debe saber como raro. No, claro, sí. Es que da igual crocante, pero sí, queda crocante, pero se puede. Lo que pasa es que no sea el diario, ¿sí? Claro. Que esa preparación no sea, porque sí tiene efectos a largo plazo. Sí, doctora, muchas preguntas, Mauricio. La gente está muy conectada con este tema. Mauricio, Zambrano, Flamingo, y ahí tienen 3 preguntas distintas. Primero, Mauricio dice, ¿qué se debe hacer o qué alimentación se puede utilizar para las personas que tienen artrosis degenerativa para bajar esas inflamaciones? También Flamingo dice, ¿es bueno tomar agua tibia con limón para desinflamar? La gente asocia esa inflamación de pronto estomacal con la ingesta de bebidas calientes. Y Aimo dice, ¿qué alimentos son buenos para mejorar la flora intestinal? Entonces, para la primera pregunta, que es asociado a artrosis o artritis reumatoidea, que son enfermedades autoinmunes y que muchas veces hay componentes que inflaman los tejidos, ¿qué es lo ideal? Que no se aumente el dolor, ¿cierto?, de articulaciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Frutas de color rojo, verduras de color verde, ¿sí? Grasas idealmente como el aguacate o el aceite de oliva, nueces, almendras y pescados como salmón, el atún fresco. Y ¿cierto? Pero pescado fresco, las sardinas. Estos ayudan también a disminuir inflamación, que puede ser un efecto benéfico en los pacientes con artritis. Se ha hablado temas, y lo voy a anotar acá, y es el tema de la carne. Carne. Carne roja,
Entonces las carnes rojas pueden generar una adición o producción de purinas o aumentan la cantidad de amonio y eso aumenta la inflamación de las articulaciones. Eso es lo que dicen que da gota. Como si fuera asociado también a la gota. Entonces no es quitar completamente las carnes rojas, pero al menos una vez a la semana, ¿sí? Entonces sería temas asociados. Yo creo que máximo 2 y va a depender de cada condición. Yo creo que depende de qué tan crónica está la situación de la enfermedad, se deben hacer cambios. Por eso es importante hacer esas preguntas a un especialista en nutrición. La siguiente pregunta, primero la de la artrosis. La del consumo de bebidas calientes. De bebidas calientes, bueno, ahí sí no hay estudios que concluyan que el tomar agua con limón va a bajar la inflamación. O sea, yo estoy hablando de inflamación crónica asociada a órganos. Otro es la digestión, ¿cierto? Que no vaya a tener algún efecto asociado a que me sentó mal la comida y se puede. Lo que sí a veces se recomienda es que las personas que tienen mucha sensibilidad, distensión, las aromáticas, las infusiones pueden mejorar esa sensación, ¿no? ¿Y eso sirve también para la flora intestinal, que es la otra pregunta? Entonces, la flora intestinal es muy importante entender que casi que el 70% del sistema inmunológico está basado en el sistema digestivo, sobre todo en el intestino. Y creo que muchos conocemos y hemos escuchado el tema de la microbiota. Es ese código perfecto de microorganismos que están en el intestino, pero que nos van a ayudar a contrarrestar alguna situación de enfermedad o de infección. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Hay probióticos que están incluidos dentro de los lácteos, que nos ayudan mucho. La fibra de las frutas comestibles también mejoran mucho la salud intestinal de la microbiota. Así que yo creo que son parte de las recomendaciones que podemos tener en cuenta para mejorar la flora intestinal, para disminuir ese efecto de enfermedades crónicas. Sí, yo creo que eso hace parte de los hábitos y esto no se presenta de un día para otro. Esto es un cambio de hábitos que va durante toda la vida. No esperemos a presentar la enfermedad para hacer cambios en los hábitos, sino empezar desde ya. La influencia de toda la información que circula a través de plataformas digitales, redes sociales, ha cambiado la conducta de los seres humanos en muchas áreas. Por ejemplo, en la forma en cómo se visten, en la manera en cómo se maquillan, pero también en lo que la gente come. Hay una gran tendencia en redes sociales para promover conductas alimenticias que no siempre están aprobadas por los nutricionistas. Hablemos de los batidos y hablemos del día premio. Pareciera que comer bien debiese ser la semana premio de haber comido muy bien, pero la gente pone una dieta 6 días a la semana y un día se da la posibilidad de comerse la arepita de huevo, la hamburguesa, la pizza. ¿Uno no se puede premiar todos los días? Pues hablemos de eso. Me levanté, madrugué, hoy me merezco una hamburguesa. Yo creo que hay un tema y lo vamos a seguir discutiendo y hace parte también de la campaña desde la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y es, por favor, toda la información tiene que ser validada. ¿Sí? Confirmemos que la persona que está hablando está certificado en nutrición, o sea, es nutricionista, dietista, ¿sí? Porque es muy importante, estamos encontrando demasiada información en los medios. ¿Y qué queremos? ¿Será que queremos es un cuerpo perfecto, lo que decías, Lina? ¿Será que esos patrones que se están presentando es porque de qué nos sirve tener un cuerpo perfecto cuando la salud no lo es? Entonces, hay muchas informaciones que ni siquiera están estudiadas, ¿sí? Y tomo lo de los batidos. Y ahí tengo un concepto y está asociado a, yo voy a mezclar un poco de alimentos en algo que va a ir de forma líquida, ¿cierto? ¿Por qué no consumir esos alimentos en forma completa? Que eso active la masticación, porque es que todos los procesos, desde la masticación, desde la digestión, desde la absorción y el metabolismo, es todo un proceso. Hagámoslo desde el principio. Entonces yo creo que es importante, si se puede consumir los alimentos completos masticados, perfecto. No quiere decir que el batido esté mal, pero sí es importante igual consumir los alimentos que requieran masticación. Doctora, le tengo que mencionar una alerta que se generó recientemente en redes sociales y fue un ayuno prolongado por 3 días con el solo consumo de agua. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo para el organismo? Yo creo que están saliendo cosas que tenemos que alertar. Y alertar no es posible que una persona tenga ayunos por más de 12, 15, 18 horas. No es posible. O sea, eso tiene efectos contra la salud.
¿cómo es posible que... Yo creo que todos los que hemos tenido momentos de ayuno prolongados por algún motivo, generamos situaciones, son manifestaciones. Te da sensación de mareo, te duele la cabeza, no sientes energía y todos los procesos vitales pues se van a ver afectados. O sea, un ayuno de 3 días es imposible llevarlo. No sería compatible con una salud adecuada. Entonces, por favor, no hagamos este tipo de cambios, ¿sí? Que generan, ¿para qué quiero yo ayunar 3 días? ¿Para perder peso? Mejorar. Para eso ahí sí ya no vuelvo nunca, perdón, ser como tan fuerte en el sentido de, entonces hagamos cambios tan drásticos que pueden generar algún daño mucho mayor. Doctora, ya se nos acaba el tiempo, rápidamente unas recomendaciones y que hay inteligente nos ha escrito varias veces que si puede reemplazar el huevo por la carne o que tan bueno es el huevo. El huevo es uno de los alimentos. Y que si el huevo aumenta el colesterol. Ah, fabulosa, qué buena pregunta. Creo que hemos satanizado mucho el huevo durante muchos años y yo creo que el huevo es una de las proteínas más importantes de origen animal, que tienen componentes maravillosos, tanto la clara como la yema. Por favor, es importante consumir el huevo completo. La cantidad de colesterol que trae la yema de huevo se está absorbiendo aproximadamente el 9%, así que no es el causante de que tengamos el colesterol elevado. ¿Sí? Entonces, no es posible que dejemos de consumir huevo, pero sí consumamos alimentos muy altos en grasa, chicharrones, embutidos, que sí pueden generar aumento del colesterol mal. Entonces, para control de colesterol, es importante consumir el aguacate, idealmente tener aceite de oliva dentro de la alimentación si es viable, ¿sí? Y tener consumo de fibra. Es muy importante la fibra que viene en las frutas, en las verduras, ayuda a controlar el colesterol. Así que el huevo es importante, no es que reemplace uno por otro, pero si yo no puedo consumir ese día carne, yo puedo reemplazarlo por un alimento proteico tan valioso como es el huevo. Pero el huevo es importante consumirlo todos los días de la vida si es posible, en preparaciones sin grasa. Doctora Ahí sí es el truco. María del Pilar Morales, nutricionista, dietista, gracias por estar con nosotros en este espacio. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación y por favor, siempre acudan a un especialista en nutrición y dietética. Es importante, es una alerta que estamos llevando a cabo desde la asociación. Muchísimas gracias. Bien, doctora, muchísimas gracias, muy amable, buen día.